¿Qué tranza, perrazos? Aquí Juanpi de Anda, viniéndoles a platicar el post-mortem. Bueno, dedicado específicamente al diseño del juego de esquizofrenia. Más adelante pienso hacer uno, obviamente, más extenso, analizando cada área dentro del desarrollo para poder, pues no sé más bien si a alguien le interesa como ver nada más una parte del proceso específicamente, pero más a detalle de cómo la desarrolla, pues para que la puedan disfrutar, ¿no? Pero esto es en base al diseño, entonces pues vamos a platicar de eso, ¿no? La verdad es que aquí ando con el actor de Gustavo, porque esto es importante para el diseño. Yo no sabía cómo hacer texturas para paredes ni nada, ¿no? Entonces, pues empecé a preguntar que cómo se hacía ver videos y me di cuenta de que en realidad los videojuegos usan fotografías de las cosas, ¿no? O cosas escaneadas para hacer las texturas. Entonces dije, ¿cómo que podría hacer? Y ahí me tienes tomándole foto a distintas cosas y pues le tomé foto una vez que lo bañé y dije, esto es la textura, ¿no? Entonces aquí, que es importante fue muy importante en el proceso del desarrollo, del diseño, ¿no? Más que nada. Ya más en general, eh, pues cuando todo empezó porque en la universidad me dejaron hacer un Puzzle Walking Simulator de proyecto final y pues yo en ese momento cuando nos los dijeron creí no haber jugado ningún Puzzle Walking Simulator en mi vida, ¿no? Y mentira, me di cuenta de que en realidad he jugado muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, los Lego, Resident Evil, que ahí sí sabía que era un puzzle. Digo, sé que es más survival horror, obviamente, pero claro, tiene puzzles todo el tiempo, ¿no? Bioshock, entre otros, ¿no? No vamos a hablar mucho de ello. Y me di cuenta de que a lo largo de mi vida, pues fui jugando varios juegos que tenían como mini puzzles o que sí iban en torno a los puzzles. Y empecé a analizar, ¿no? Como esos juegos, cómo es que construían los puzzles, cómo es que los implementaban en el juego para que no se sintieran como de chin, tengo que pensarle, ¿no? Porque ese era un miedo que yo tenía. Dije, pues es que en un juego puzzle tienes que poner a pensar a la gente, ¿no? ¿Quién quiere pensar cuando está jugando? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí como que ya empiezas a diseñar y dices, ok, tengo que pensar en cómo voy a hacer el juego para que no aburra a la gente, ¿no? O sea, que no digan, chin, no quiero pensar, quiero jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí fue empezar a desarrollar como la idea de la cuestión, pues como de los niveles y así, ¿no? Por ejemplo, la historia y el mundo. La historia, bueno, nada más, antes que nada, yo quiero empezar a desarrollar una mini empresa indie llamada Litos Games y en el cual se va a desarrollar como en un nuevo universo. Digo universo porque en realidad es un estado de conciencia, pero pues a final de cuentas te lleva a otro mundo, entonces pues universo, ¿no? Lito significa la agonía y el tormento creados desde la misma miseria. Ahora sí voy a hacer un poco hincapié en eso porque tiene que ver con el diseño. Mucha gente luego me dice, güey, tu onda está muy oscura, ¿no? O sea, muy depresiva y todo. Y cuando, precisamente por eso me gustan, miscuir en ese problema. Miscuir no es la palabra, pero me gusta como indagar en el problema. Y darme cuenta que no es tanto que sea oscuro, sino más bien lo que plantea la filosofía es muchas veces nos afectamos por lo que nos dicen, ¿no? Vamos a un ejemplo en específico que trata esquizofrenia. Muchas veces nos critican las cosas, ¿no? Los papás, te tienes que buscar un trabajo, o ya tienes que formar una familia, la sociedad así como, ¿cómo te vas a dedicar a la música? Tienes que buscar algo que te dé para vivir, ¿no? Entonces, y muchas veces eso, pues de momento decimos que no nos afecta, ¿no? Pero siempre llega ahí la espinita en un momento y te empiezas a hacer las dudas, ¿no? Entonces, esa es la miseria, o sea, cómo en realidad eso sí te afectó, ¿no? Esa es tu agonía, tu tormento, con lo que te estás generando, pues tu propio pantano, ¿no? Tu propia miseria en este caso, mental, de que igual y no te lo dijeron como tan grave, pero tú nada más lo hiciste más grave, ¿no? Pero la idea no es quedarte ahí, la idea es aprender a usar eso, evolucionarlo y hacer algo de eso, o sea, poder salir adelante analizando todo eso de pues, todos tus demonios, ¿no? Usarlos para salir adelante. Y esa es la filosofía que plantea Litos. Entonces, bueno, este es como el universo, ¿no? Así quiero que sean como los personajes que entren a un estado de miseria en donde tienen que tener una superación a sí mismos. Y ahí fue cuando dije, ok, ahora esa va a ser el universo, pero ¿cuál va a ser la historia? El personaje que vaya a ser, de qué va a tratar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero con cada proyecto, o espero,
es que vayan en giro a una canción, un single. Claro que en el juego hay más música y todo, pero quiero que vaya en torno a un single, ¿no? Entonces, en este caso fue Esquizofrenia, que era una rola que ya quería sacar con Litost, que pues cuando fue la pandemia y todo eso se deshizo la banda y pues tuve que ingeniármelas, pero pues se pudo, ¿no? Se pudo y saqué la rola y el juego gira en torno a la rola. ¿Por qué Esquizofrenia? Curiosamente fue porque una vez estaba leyendo sobre una droga llamada salvia y resulta que uno de los efectos secundarios de la planta es que te puede provocar esquizofrenia, ¿no? Supuestamente el trip solamente dura como 5 minutos, pero se sabe que pues esos, los trips no los sientes de esa duración, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, me voy a meter como en esa onda, ¿no? O sea, el personaje tiene que ser un drogadicto, que conoce la planta salvia y dice, pues a ver qué onda, ¿no? Y entra en la miseria. Entonces ese es Locayotul. Locayotul es el personaje del juego. Porque Locayotul significa, bueno, Tlahuili Locayotul es el nombre completo y significa locura descontrolada en náhuatl. En los juegos que vaya a hacer con Litos Games, quiero que se centren en la cultura mexica, ¿no? Entonces quiero, bueno, no que se centren, perdón, me equivoqué. Quiero que más bien tengan un poco de influencia mexica, ¿no? Entonces, los nombres de los personajes me gustaría que fueran nombres náhuatl, ¿no? Entonces, Tlahuili Locayotul, locura descontrolada o demencia grave. Y vamos a decirle Locayotul, ¿no? Que es como se resume el nombre. Es un chico de 21 años que no tiene nada que hacer de su vida, consume drogas y en una de esas el dealer le regala una nueva planta llamada salvia, ¿no? Llega a su casa, la consume y entra a miseria, entra en el estado de miseria, ¿no? Que es justamente donde se desarrolla el juego. Entra exactamente a un lugar llamado la Casa Esquizo, la cual en realidad es su misma casa, precisamente por lo mismo de que digo de que tú más bien te estás atormentando a ti mismo, pero porque tú lo dejas, porque tú lo estás incrementando, ¿no? Entonces quería que fuera en su casa para que girara más en torno a la filosofía, ¿no? Eh, y bueno, ese es el diseño en sí de la historia, del universo y del personaje. Y ya después de eso, pues empecé a mezclar todo, ¿no? Personaje con la historia y a ver ahora cómo le hago, ¿no? Con el diseño. Volvamos a lo mismo que dije. No quería hacer pensar... 7 minutos. No quería hacer pensar al jugador demasiado. Entonces, como que quería, por ejemplo, algo que aprendí mucho es encontrar un equilibrio entre dejar la respuesta muy clara, pero pues tampoco tan clara, ¿no? Así no como de, aquí está la llave, ¿no? Y el que te sirve para esta puerta de aquí. O sea, no, tampoco, ¿no? Pero pues sí ver cómo le puedo dejar las pistas, que sea algo interesante, ¿no? Que para que precisamente el jugador diga, es así, ¿no? O que, por ejemplo, hay una parte donde tienes que seguir un cable. Entonces, pues precisamente que el personaje como pues tiene que ir explorando y todo eso, pues, ve un cable salir de un lugar que no puedo abrir, pues a ver a dónde me lleva, ¿no? Entonces, esa era como la intención de ir construyendo el puzzle, ir pensando en cuál era como la solución y cómo yo podía llevar al jugador a resolver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, y lo empecé a representar de distintas formas. Algunos temas no quedaron bien representados en cuestión del contexto específico de ese momento, pero en cuestión como general del juego sí me preocupé mucho que fuera muy contextual todo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el horno hay un horno que tienes que conseguir 4 cerillos para encenderlo y que te dé un objeto. ¿Por qué elegí un horno? Porque es ese mini puzzle alrededor del puzzle mayor, porque en sí todo se va en uno mismo, a pesar de que son mini puzzles. eh, Está enfocado a los recuerdos de la familia, ¿no? Y yo, pues lo que tengo más recuerdo de la familia, pues son como cenas navideñas, pues cenas navideñas, ¿no? Cualquier tipo de cena. Y pues la mayor parte del tiempo la familia se la pasa en la cocina, ¿no? La neta, que entre que cocinando salen platos, van, luego en la noche regresan a la cocina porque lavan entre todos y todo eso. Entonces yo pues dije, ok, la cocina es un punto, ¿no? Y quería hacer que el juego fuera en que tenías que buscar objetos, llevarlos a un lugar que te diera algo y esos lugares, el objeto que te dan es más importante, ¿no? Y lo llevas a como
una pirámide de importancia de objetos, ¿no? Era lo que buscaba. Por ejemplo, llevas 4 cerillos y te entregan uno, pero ese uno tiene más valor para el juego, ¿no? Entonces, el horno, pues, tiene que buscar 4 cerillos para poderlo prender y que le dé el objeto, ¿no? Entonces, por eso elegí un horno, porque era como... La cocina me recuerda mucho a la familia, ¿no? Entonces, por eso elegí el horno. En cuestión de texturas y así, pues, ya les dije que aquí el actorazo de Gustavo. Creo que algo que no comenté desde el principio, porque esta es la segunda toma, porque ya les había contado todos, amigos, pero empezaron a ponerse locos los demás perros y todo, y dije, no, ya, de nuevo, ¿no? Más conectado, más relajado. Entonces, ¿de qué les iba a contar? Ah, sí, algo muy importante del juego era que yo quería enfocarme en que fuera un solo development, pero totalmente. O sea, me refiero a no usar producto de terceros para desarrollar, no sé, que me faltan sillas, pues bueno, busco unas en internet y pongo créditos, no importa. No, yo no quería caer en eso. Yo dije, aunque mi juego igual y la casa tenga menos cosas, igual y no tenga muebles, no tenga nada de eso, quiero yo desarrollar todo, todo, todo. Y según yo, en un 98.5, 99%, y no digo el 100% porque siempre hay error en las palabras de uno, está hecho por mí. Las texturas, la música, claro, pues me encanta. ¿Cómo podía yo agarrar música de alguien más y metérsela, no? No, pues obviamente no. De hecho, ahora que estamos hablando de esto, enfocándonos en el diseño sonoro, como bien les dije, todo gira en torno a un single, ¿no? El cual es Esquizofrenia. Me di cuenta de que en esa rola, yo por ejemplo me gusta mucho la teoría musical, pero me gusta estudiarla, más no implementarla en mis cosas. O sea, obviamente siempre agarro recursos y así, ¿no? Bueno, tampoco obviamente, pero por lo general agarro recursos. Pero me gusta así más bien, al momento de crear, no pensar en teoría, simplemente dejarme ir y todo, ¿no? Y me di cuenta que construí una escala que igual y sí existe, no lo sé, pero no la conozco. Entonces, la llamé escala esquizofrénica y dije, bueno, la música tiene que girar en torno a eso. Entonces el diseño sonoro, la composición de las piezas fue en torno a esa escala, ¿no? Y de hecho mucha gente sí me dijo, güey, todo suena como si sí fuera parte de un todo, como si fuera parte de lo mismo, ¿no? Y fue como de, oh, sí, Gustavito, logramos eso, ¿no? Que era lo que buscaba. También algo que me encantó fue el grabar los sonidos, ¿no? Había sonidos así que si grababa el sonido literal, por ejemplo el del cerillo, ¿no? Pues cuando grabé un cerillo o un encendedor, sonaba bien feo, ¿no? Entonces fue como de, pues a ver cómo le puedo hacer para que se sienta como fuego, ¿no? Entonces, no dudo mucho que suene aquí como suena en el juego, pero pues así empecé a hacer, ¿no? Luego también el sonido de la electricidad, pues era como, ok, pues así suena horrible y suena bien falso, ¿no? Pero ya le metes unos efectos acá locos, pones el audio al revés, le haces cualquier madre y pues vas a sacar un sonido medio raro, ¿no? Entonces pues logré diseñar un poco el sonido de la electricidad. La electricidad no tiene sonido, entonces, más que cuando chocan los cables. Entonces, pues como cosas así del diseño sonoro, ¿no? Y de los folies, así de cómo inventarte, ¿no? Con cualquier cosa, grabarlo con WhatsApp. Me di cuenta que para grabar ese tipo de cosas, las notas de voz de WhatsApp sirven mucho. Porque pues es rápido, te graban desniveles muy, muy bajos, entonces puedes grabar sonidos muy, muy queditos, que con un micrófono pon tú uno bueno, igual y no lo podrías hacer porque tienen cancelación de sonido. Igual y si ya te vas con uno más profesional, más caro, pues sí lo vas a poder grabar y hasta mejor, obviamente, que el del WhatsApp, ¿no? Pero pues no tengo el dinero, ni el tiempo, ni nada, ¿no? Entonces, pues fue con WhatsApp y así grabando los sonidos, después editándolos y todo. La verdad fue algo magnífico. Después el diseño de las voces, porque como el juego se llama Esquizofrenia, te vas enfrentando a las voces. Está la voz de la inexistencia, la voz de la duda, la voz del suicidio, que no voy a indagar mucho eso porque si no sería un spoiler. Y la voz pues de la presión, ¿no? Social y familiar. Entonces le hablé a amigos y a grabar las voces y todo eso, ¿no? Entonces todo esto fue el diseño, ¿no? En diseño en gran escala, obviamente, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces para no alargarme demasiado y no indagar mucho en cositas, pero recuerden que voy a subir otro video hablando más enfocado de todas las cosas. Y aparte, en mi página de Itch.io, en el juego, podrán encontrar la documentación. Ahí tengo varias cosas que no hablé aquí, cómo desarrollé el HUD, cómo pensé el menú,
cómo pensé el funcionamiento de las voces, todo eso, esa información está ahí, ¿no? Para quien guste verla. La neta, pues fue un proceso muy chido y dije a la gente, ¿no? O sea, se lo regalo a la gente, o sea, ni ponerle costo al juego, ni ponerle ni poner secreto el GDD, ni nada, ¿no? Todo para la gente. Entonces, pues esto es todo, se nos acabó el tiempo. Fue, podría seguir hablando de esto, la verdad, la parte del diseño me encantó este semestre. Es un área que yo creo que voy a estarme enfocando más a futuro, ¿no? Entonces, sin más me despido. Aquí Juan Pideanda, cofundador de Litos y fundador de Litos Games, que justamente empezó este año. Nos vemos en la próxima. ¡Vuélvete miseria!